Yo creo que es arquitecta, titulada aquí en la Escuela de Sevilla, pero sobre todo porque está realizando una tesis sobre el tema de los playgrounds en la ciudad, y también porque pertenece a un grupo de investigación y de acción de proyectos que es Cuarta Creación, un grupo que se dedica fundamentalmente a la actividad de los niños en la ciudad y a promover los playgrounds y cómo los niños conquistan la ciudad, ¿no? Yo creo que ella lo va a contar mucho mejor que yo, así que lo dejo con ella. Gracias. Bueno, hola a todos. Bueno, agradecer a Andrés y bueno, a todo el espacio en espera, la invitación a la conferencia. Y también, bueno, aparte de que yo de la conferencia, a mis compañeras que están aquí, a Laura que entra ahora mismo, y a Ana, la colaboración activa y la participación en esta investigación, independientemente de que sea yo quien hable de esto. Bueno, cuando Andrés contactó con nosotros para decirnos que él tenía un proyecto sobre temas de solares vacíos y ver cómo se podían activar y clasificar sus tipologías, y que una de las que le parecían posibles era el playground, a nosotros inmediatamente se nos producía una conexión instantánea, que era decir, bueno, playground, solares, proyecto triunfador, Aldo van Eyck en Ámsterdam, ¿no? Entonces, de alguna forma decíamos, bueno, ¿por qué esa intervención? A mí me gustaría dar 5 pinceladas que dejen un poco claro por qué esa intervención es un éxito. Yo creo que a veces está como excesivamente exaltado el hecho de que esa forma de hacer urbanismo puede triunfar en cualquier momento y en cualquier situación. Y bueno, sencillamente como hacer algunas pequeñas acotaciones al lado de qué recursos sí son todavía válidos y cuáles otros se podrían decir que no lo son tanto. Entonces, casi como en un zoom, de decir, bueno, vamos a empezar por lo más concreto, vamos a imaginar el playground dentro de un solar, y de ahí vamos a irnos alejando para tener un panorama muchísimo más rico y muchísimo más complejo, ¿no? Entonces, Aldo van Eyck. Aldo van Eyck tiene una característica muy singular. Como todos sabéis, forma parte del Team TEM, una revisión absoluta del movimiento moderno. Me gusta mucho la foto de la izquierda porque está con su mujer Annie en una especie de buque perfecto de los 5 puntos de la arquitectura. Y curiosamente él, desde esa plataforma, está revisando y siendo uno de los principales teóricos que está diciendo la arquitectura del movimiento moderno, la ciudad que se está haciendo a través de la Carta de Atenas es un error. Hay que volver no a los lugares ideales, sino vamos a trabajar con lo que está, con lo que tenemos, con lo que está aquí. Pero otra cosa curiosa que tenemos a Aldo van Eyck también a la derecha hablando es que él se forma en Londres toda su infancia, y tiene una infancia muy especial porque su madre lo lleva a un colegio en el que realmente el nivel de exigencia o el grado de permisividad que tiene en su formación es excepcionalmente especial. O sea, no hay una permisividad que podríamos decir excesiva, es un tipo de escuela no a la usanza normal, sino un poco especial, y eso realmente va a marcar también la personalidad de Aldo van Eyck, que de alguna forma, como va a trabajar con niños, creo que es importante considerar cómo él se forma. Y él se forma en escuelas muy singulares también por propia iniciativa de sus padres. De todas formas, él estudia, de hecho, en la ETH de Zurich, donde conoce a su mujer, en el momento en que empieza los playgrounds. También otro dato que antes no me parecía significativo, pero ahora sí, es padre de 2 niños, ha tenido una niña en el 45, en el 48, que más o menos cuando empieza a trabajar tiene su segundo hijo. Entonces él tiene un poco el problema de la infancia también en su casa y en la cabeza, ¿no? Pero uno de los conceptos que más va a abarcar lo de la forma de actuar Aldo van Eyck en los playgrounds, y que es quizá la clave también a la hora de trabajar en solares, lo traslado porque es como una referencia que sirve no solamente para playgrounds, sino para otras cosas. Es un concepto que quizás habéis escuchado alguna vez, que es el in-between. El in-between es una palabra que es como el espacio intermedio, y procede de un filósofo austriaco israelí que
que se llama Martin Buber y que escribe un libro que es Ich und Du, que es tú, yo y tú. Entonces habla de la forma de diálogo entre las personas. El in-between es el diálogo real en que uno escucha al otro, aporta algo y lo mismo sucede con la persona que habla y recibe es una aportación muy directa. In-between habla de ese espacio intermedio. Cuando Van Eyck habla de hacer edificios y lugares, quiere lugares donde se produzca ese in-between, donde exista esa relación de personas, esa unión de espacio con las personas y se produzca esa relación entre ellas. Con lo cual, ese es uno de los conceptos que traigo especial dentro también del think tank y metido dentro de la tercera generación. O sea, una ubicación más o menos contextual de qué se está produciendo en arquitectura y qué concepto está trabajando Aldo Van Eyck en ese momento. El segundo, que a mí me gustaría que observarais, simplemente por lo curioso, que bueno, lo descubrí ayer montando el PowerPoint. Estos dos niños que están aquí, vemos los tres cada uno en una postura. Pasemos a Holanda. Vamos a Bruegel el Viejo. Fijaros en estos dos que están aquí. Año 1560. El juego no cambia, digamos, en algunos aspectos desde tiempo inmemorial. Los niños están haciendo exactamente lo mismo. Me hacía gracia verlo porque digo, anda, pues esto es lo mismo que en la foto anterior, ¿no? Entonces, este cuadro, cuando lo buscas un poco dentro de la historia del arte, es un cuadro sorprendente porque Bruegel era sobre todo pintor de paisajes y de hecho los niños en esta época había tantos que no tenían importancia. Es raro hacer una clasificación de juegos. Yo además observaba el cuadro y hay algunos que realmente, yo veo esto y parecen todos adultos. Yo aquí no veo niños, pero parece ser, incluso esta señora, ¿no? Parece ser que son todos niños. Hay contados, alguien se ha entendido en contar a los niños, hay 250 niños y 84 juegos distintos. ¿Por qué existe este cuadro? ¿Por qué de pronto Bruegel el Viejo? Por una parte porque hay una tradición costumbrista de reflejar la sociedad o el mundo en el que está, pero también parece ser que no es el único cuadro en el que aparece representado el juego. Hay una tradición neerlandesa del juego, o sea que hay una mirada especial, y estamos hablando del siglo XVI donde el niño no es nada, ni siquiera existe como concepto, pero prácticamente, o sea, el niño es una persona en pequeño, no tiene un trato especial, no tiene cosas especiales como sucede ahora, no hay una pedagogía desarrollada, pero sin embargo sí que hay una mirada a esa ciudad absolutamente tomada por los niños. Que otra cosa curiosa, la identificación inmediata de lugares comunes, que yo cuando veía esta valla digo, ay Dios mío, un playground tal cual, ¿no? Lo tenemos ahora con la valla y los niños dentro. Porque esa imagen, ese imaginario también que tenemos nosotros ahora aquí en España, después de lo que ha contado Freud, es distinto, ¿no? O sea, que ese concepto de esa tradición neerlandesa es también importante tenerlo en cuenta. Siglo XVI. Tercer personaje importante que aparece un poco en esta ecuación de los playground y lo de Ámsterdam. Jacoba Mulder. Jacoba Mulder empieza a trabajar en la oficina de obra pública del departamento de Ámsterdam con Cornelius van Steren, que es totalmente defensor del movimiento moderno, y entonces ella, a mí me hacía gracia ver esta serie porque recuerdo que un día viendo la película del silencio de los corderos, de estos asesinos en serie, ¿no? Dice, el primer caso es el importante, porque el primer caso es de alguien conocido. Entonces, el primer playground que sucede en esta serie de más de 700 playgrounds de Aldo Van Eyck es importante, porque es de alguien conocido. Y entonces voy a contar un poco la historia de este playground. Jacoba Mulder había empezado a trabajar el tema de los niños, de alguna forma, y fue que le propuso a Aldo Van Eyck que por qué no se hacían espacios de juegos para niños desde la oficina de obras públicas. La plaza donde se hace el primer playground es donde vive Jacoba Mulder, porque es la propia Jacoba Mulder la que propone. Se cuenta que viendo a una niña jugando con una lata, arena y usando su imaginación, que a partir de ahí decide ir con un balón, atención a Jacoba, con un balón por la calle y llega a la oficina de proyecto de obra pública de Ámsterdam y entonces dice que el uso de un espacio de juego le parece un uso absolutamente adecuado para determinadas zonas de la ciudad y de hecho ella inicia esa primera petición, que es decir, quiero hacer en la plaza que hay debajo de mi casa un playground para niños. O sea que el primero está íntimamente relacionado a Van Eyck, a Jacoba y a esa especie de legado
que va tirando, ¿no? Es curioso también que en este primer playground el elemento más importante, que siempre va a ser la base compositiva de los playgrounds de Van Eyck, es el arenero. El arenero es la pieza como más poderosa y todo lo demás van a ser estructuras muy ligeras que se van un poco asociando a ello. Pero hay algo más. Hemos visto que en 1560 está el cuadro de Bruegel el Viejo, pero es que en el año 31 ya existe una unión de organizaciones de áreas de juego en los Países Bajos. O sea, el juego evidentemente viene de una traducción. Jacoba Mulder realiza un parque exclusivamente de arena, es un arenero. Curiosamente, en su plaza también lo primero que se hace es un arenero solo. En el año 33 aparece el baby boom de la Segunda Guerra Mundial, termina en el 45. El propio Van Eyck va a tener su primer hijo en el 45 cuando se traslada a Holanda. Y están, como hemos dicho, la tercera generación. Y aparecen durante todo ese periodo además los movimientos por los derechos civiles, lo cual significa que grupos minoritarios o marginales, llamemos desde reivindicación para negros, mujeres, movimientos feministas, incluimos en ese grupo los niños de alguna forma, pues favorece que durante todo ese periodo, hasta el año 78, se construyan más de 700 playgrounds. Una curiosidad, los playgrounds no tenían planos. Cuando se buscó en la obra pública de Ámsterdam, en la oficina de obra pública, cuántos playgrounds había diseñado, no existían. Había elementos para componerlos, que era arenero, determinadas piezas de barras y tal. Y entonces lo que sí se dedicó alguien, que esta historia no me la sé, pero me gustaría investigarla para la próxima vez, ¿quién se dedicó a hacer esas fotos del antes y el después? Que es una cosa como tan de reforma y una forma tan característica de contarlo. Aquí todos los playgrounds tienen antes y después. Cómo estaba la plaza, cómo era el solar con lo que había y cómo eso se regenera y se vuelve a montar. La composición geométrica de los playgrounds de Aldo Van Eyck procede también de una persona que él conoce, la ETH de Zúrich, que es la mujer de Siegfried Gideon, que se llama Carol Weckler, y entonces ella le pone en contacto cuando él está estudiando allí con gente, con artistas, con lo cual sus elementos compositivos y geométricos tienen mucho que ver de esa formación de Zúrich. ¿Qué sucede entonces? Estamos hablando de una tradición de juego muy antigua, de un elemento participativo con organizaciones de juego ya formadas desde hace mucho tiempo, de un momento en el que existe un baby boom, de cuando se está produciendo en la ciudad hay un vaciado muy grande debido a que ha sido bombardeada y entonces quedan muchos solares vacíos. O sea que realmente es como la tormenta perfecta para que lo de Aldo Van Eyck, la intervención de Aldo Van Eyck en la ciudad de Ámsterdam tenga un gran éxito, de los cuales, de esos factores, habría que revisar si nosotros pretendiéramos regenerar una ciudad a través del playground, cuántos de ellos se cumplen. Porque ni tenemos esa participación. Aquí, además, la gestión, el evitar el dibujo hacía que la gestión fuera muy rápida. Distintos colectivos decían, queremos esta esquina. Vamos, dentro de esta serie de imágenes hay una bastante impresionante para mí, que es una esquina de un trocito que queda de acera, donde se llega a hacer un playground allí, ¿no? Y entonces hacía que la gestión fuera muy, muy rápida y favorecía que cada carta tuviera una respuesta por parte de la asociación de vecinos, se verificara que el lugar se podía tomar y entonces se hiciera el playground. Sin embargo, a nosotros nos gustaba contar un poco también qué influencias hay en ese diseño. Y para eso planteamos un cuadro que tenía dos líneas rojas, una superior y otra inferior. ¿En qué momento el playground es realmente imprescindible? Digamos que Carl Benz patenta el primer automóvil en el año 1888. El automóvil trae consigo que la ciudad se vuelve de pronto insegura para un niño que está en la calle. Hasta entonces, el niño podía estar en la calle, un carruaje no tenía ni la velocidad, nada, ni era tan numeroso, ni tan abundante. Lo que sucede es que a partir del año 45 es cuando realmente se democratiza el automóvil. Antes era la posibilidad de unos pocos, pero no de todos. Entonces, justamente también, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el playground se vuelve necesario, absolutamente. O el niño juega en un lugar seguro o el niño puede ser atropellado por un coche. Es como el primer temor, la primera protección que surge al niño y por qué se inserta ahí.
Cuando le preguntaba antes a Freud un poco por las nuevas tecnologías, qué ha modificado o en qué ha modificado, cuánto ha sido el espacio exterior, es porque nosotros añadíamos una segunda línea que creemos que ha modificado también la interacción con los espacios de juego y esa salida al exterior, que son realmente las nuevas tecnologías y el déficit de atención y de hiperactividad asociado a ellos, ¿no? Pero bueno, la influencia nos parecía que por una parte era la pedagogía. ¿Quién estaba trabajando? ¿Quién habla de qué necesitan los niños o qué se necesita desde un espacio exterior? Digamos, el grupo fuerte de pedagogos que se desarrollan en años muy sucesivos se producen desde antes, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Los playground de Aldo Vanei se encuentran en ese punto amarillo que vemos, y los movimientos sociales, como comentaba antes, y la arquitectura del urbanismo, que sería la tercera generación con el Tintén, y las propuestas utópicas de la Chigram, el baby boom y el movimiento por los derechos civiles, todo eso favorece que, digamos, el periodo entre los 50 y los 80 sea como el periodo dorado de los playground, donde ahora estamos en una revisión de algunos, pero nunca ha vuelto a haber tal variedad, calidad o pensar sobre espacios como en esa época. De hecho, si vemos cómo funciona este cuadro, estos son los dones de Froebel. Froebel es el primer pedagogo que introduce un concepto interesante que habría que considerar y trasladar en un momento dado al playground, que es que el niño aprende jugando. Por lo tanto, desarrolla unos juegos o dones que van de 1 a 12 y en función de la edad, el primero es para el niño más pequeñito, que son esas bolitas de colores, y así sucesivamente hasta que se va haciendo más mayor, hasta la pasta de modelar, que es la plastilina. Aquí, la mayor parte de nosotros nos hemos formado con gran parte de las cosas que hay aquí. Pero bueno, además de los dones, él favorece dos espacios al aire libre: el arenero, la caja de arena, que aquí tiene tapa de más, y además el huerto, el contacto con la naturaleza. O sea que ya de lo que se habla, estamos hablando de siglo XIX. Eso lo lleva a los kindergarten, que es el primero que lo propone. Pero curiosamente Jacoba Mulder, hemos dicho que había trabajado en un arenero, y Aldo Vanei convierte el arenero en el centro de su composición. El arenero, por tanto, es una pieza que ha procedido de la pedagogía, así como otras muchas. Hay cosas que pueden ser geométricas, pero la de pedagogía es una de las más importantes. Del mismo modo, María Montessori trabaja mucho con el exterior en una corriente que también entra con mucha fuerza, que es la corriente de los higienistas, que da forma al movimiento moderno a esa corriente. Aquí tenemos a las escuelas al aire libre. Dentro de esas escuelas, además, se utiliza la cubierta como solarium, donde los niños no solo juegan en el patio, sino que ese sol recibido directamente sin vegetación se considera que es absolutamente beneficioso. Pero las aulas, en esta imagen maravillosa, están abiertas además al jardín con las flores, y quedará a una de los playground como más emblemáticos del siglo XX, que es el de la unidad de habitación de Marsella. Como curiosidad, en ese momento Le Corbusier, que digamos ya está recibiendo todas esas críticas de la tercera generación y del Tintén, tiene una especie de reconciliación humana de su edificio, un edificio tan brutalista como este, porque en la cubierta empieza a realizar fotos de los niños. Hay otros usos en la cubierta de la unidad de detección, no se ve ningún otro uso. El uso de la cubierta es de ocio, no se encuentra otro uso, solo se ven niños jugando. La mayor parte de las fotos representativas, y de hecho incluso Le Corbusier, como anécdota, está trabajando durante mucho tiempo con un fotógrafo que es Lucien Hervé, muy amante de los planos abstractos, imágenes muy frías, y de pronto ha pasado a contratar a René Burri, que es un fotógrafo muchísimo más de la gente, mucho más cálido, para hacer las fotos. Y de hecho las fotos que casi siempre vemos de la cubierta de la unidad de habitación son de este otro fotógrafo, en un deseo de Le Corbusier de humanizar también. No es absolutamente, o sea, Le Corbusier de alguna forma tampoco es ajeno a lo que está sucediendo a su alrededor y el cambio que se está produciendo. Pero es curioso que un edificio que en el fondo representa la ciudad, como la unidad de habitación de Marsella, esté coronada por un espacio destinado exclusivamente, aparentemente, que no es así porque tiene más zonas de ocio, a la infancia, ¿no? Pero ¿en qué momento nos encontramos ahora? Ahora el pedagogo que más ha influido en el tema de la ciudad es Francesco Tonucci, italiano, que escribe un libro que se llama La ciudad de los niños, donde habla que el niño antes temía al bosque
el bosque era el lugar donde aparecía el lobo, donde estaba el peligro, y que ahora la ciudad es el sitio de mayor peligro. La ciudad es ese bosque donde te puede pasar cualquier cosa mientras vas por él. Con lo cual nos encontramos también, venimos de una arquitectura sostenible y de participación social ahora con mucha fuerza, y entonces habría que preguntarse un poco qué playgrounds da ese tipo de arquitectura, ¿no? Un caso o un ejemplo que cumple con todos los requisitos es el proyecto de Estonium Solar de Patricia de Monte en Zaragoza, donde distintos solares de la ciudad se le han dado distintos usos consultados con los vecinos, y uno de ellos se ha hecho mediante la participación de niños y se les ha otorgado un uso específicamente para ellos. Sin embargo, la mayor parte de los playgrounds que nosotros encontramos son estos. Normalmente hablan de mobiliario prefabricado, con unas medidas de seguridad que ya cumple el propio mobiliario y una distribución más o menos con más cantidad, con menos de esos distintos elementos. Esto es lo más habitual que se ve en cualquier lugar del mundo. Y lo que nosotros nos preguntábamos, en esa etapa dorada de los playgrounds, ¿realmente ese es el único modelo posible? Entonces establecimos dos formas de clasificarlo. Lo que llamamos los playgrounds pasivos, que son en los que el diseño viene dado de fuera, y los activos, que es de los que más se ha hablado en la conferencia anterior, que son en los que los niños modifican el espacio con los beneficios sabidos en cualquier punto que te acerques al playground que aporta a la infancia y otros espacios. Dentro de las Creative Playgrounds nos gusta hablar de Japón. En Japón se da especialmente un tipo de playground muy geométrico donde no se sabe muy bien para qué sirve el mobiliario, y que aquí tenemos un proyecto del equipo Nido en el cual se ve que los niños no saben que el tobogán es para tirarse, que el columpio es para balancearse. De hecho, el propio Tonucci tiene un dibujo muy representativo que dice: arquitecto, no queremos toboganes, queremos plantas, agua, arena, árboles. Entonces esto recoge un poco tiene mobiliario, pero digamos que se aproxima de una forma muchísimo más abstracta, de manera que el niño tiene que imaginarse para qué sirve, utilizar una pieza de ella como él entienda que debe hacerse. Mitsuru Senda es un ejemplo muy destacado de esa corriente del Creative Playground, y tiene tres tipos de playground interesantísimos. Uno de ellos se trata de un playground gigante que se asocia a un hito en el paisaje. Por ejemplo, el que vemos arriba está asociado a un árbol de un porte gigantesco, y entonces prácticamente el niño sale del árbol, o en todo lo que sube, entra en contacto con el árbol, y el playground que se monta alrededor está acorde a la escala de ese gran hito paisajístico. Pero además de hacer la intervención, diseña 12 tipos de playground prefabricados que, como aparece en la frase de arriba, entiende que deben ser como esculturas artísticas, de manera que igualmente es una pieza muy abstracta que el niño puede utilizar de múltiples formas. Y aún hay una tercera propuesta de Mitsuru Senda, que es los espacios de juego circular, normalmente también asociados a un hito paisajístico, porque él defiende que el niño tiene una tendencia natural a jugar alrededor de un círculo. Entonces establece un camino que tiene una serie de condicionantes en medio, tiene una zona en la que descansar, otra en la que realiza más actividad física. Esta zona, que es bastante curiosa, siempre tiene una zona en la que hay inestabilidad, y luego tiene pequeños atajos para ir de un sitio a otro sin tener que hacer todo el recorrido. Pero él defiende que el movimiento circular favorece de alguna forma el juego, y plantea como esa especie de grandes pasarelas. Tiene varios proyectos relacionados en las cuales realiza todos esos hitos. Volviendo, como dándole la vuelta a la tortilla, una artista canadiense-japonesa que está realizando escultura, y en un momento dado, esto recuerda además al primer don de Froebel que hemos visto antes, esas piezas como de ganchillo. De hecho, ella es una artista de ganchillo que hace esculturas como a gran escala. Se dio cuenta que los niños utilizaban esas esculturas para jugar. Entonces, de esa forma también abstracta, convierte una de sus mayores esculturas en un playground
que está en un museo al aire libre y donde los niños juegan dentro de esa inmensa red. Pero otra de las piezas importantes, otro de los playgrounds, donde el diseño se entiende de otra forma al que conocemos, son los playscapes. Los playscapes, como decía antes, como se hablaba también en la conferencia anterior, es esa aproximación a través de la naturaleza. También comentábamos, hablando con Frode, que las restricciones que tenemos cuando diseñamos un playground con objetos como mobiliario, las restricciones realmente de seguridad, si las trasladamos a un estado de paisaje, aunque sean piedras, montañas, desaparecen muchísimo de esos problemas de seguridad que nos obligan a seguir cuando trabajamos con mobiliario más industrializado. Entonces, Mary Mitchell también procede de una tradición. Nosotros siempre nos gusta decir que los mejores playgrounds, porque es que lo hemos visto así, los mejores playgrounds hechos son playgrounds de paisajistas. Ella trabaja con esa tradición inglesa también, es lo que decimos, cada región va mostrando como también su punto fuerte, de esa naturaleza moldeada, realiza montañas, desniveles, lanza tirolinas entre uno y otro, los toboganes son una parte más de la ladera, piezas de madera que van formando escaleras, incluso, que esto también sería las tablas solares, incluso trabaja con restos de parques industriales, o sea, restos de edificios industriales que han quedado abandonados, que podría tener incluso una relación con los solares de alguna forma, porque también se adapta a lo que hay, pero utiliza el paisaje. Aquí tenemos un gran arenero y en ellos inserta piezas que van construyendo ese paisaje. Otro de los ejemplos más bonitos, porque hay distintos tipos de concursos y experiencias que se hacen, estas son las que se hacen en Francia, que son los parques florales. Los parques florales invitan a distintos paisajistas y hacen una intervención. Entonces, Jacques Scar trabaja prácticamente con un monomaterial, creando un paisaje tan sugerente como estos, donde estas piezas son de hormigón, como islas en medio de un mar parece. Aquí se ve además ese color con piezas de madera que pueden ser bancos, donde se salta areneros, también aquí en los huecos interiores con agua, o esto que es todo adoquín de piedra. Entonces, desde esa monomaterialidad monta auténticos escenarios, topografías, son paisajes modelados para jugar. En una intervención más reciente, Rainer Smith, también los Buga Garden en Alemania se hacen bianualmente, son bienales, donde no participan solamente paisajistas, sino también gente de la agricultura que planta flores y quiere mostrar pues el último injerto que ha hecho. Entonces, una de las intervenciones que se hizo también desde dos materiales nada más, de un pavimento y una topografía artificial de césped, en ellos también se muestra cómo el desnivel y los caminos sinuosos cambian la forma de juego de los niños. O sea, el paisaje, el entorno, un pavimento de hormigón incita a jugar de una manera, un paisaje de caminos sinuosos y montañas de hierba incitan a jugar de otra. Y también se han añadido a ese mundo del paisaje otros aspectos sensoriales, que en la predominancia actual de lo visual, estas piezas que trabajan con la música y los sonidos, hay todo desde elementos de madera, o estas con el viento, o hay parques que trabajan exclusivamente con el sonido en Nueva York, que es una ciudad especialmente dura, y de hecho es sorprendente que se trabaje con ese aspecto. Pero, o los senderos que comentaba Frode también, donde tú te descalzas y vas tocando distintas texturas. Entonces, es decir, el olor, lo que tiene que ver con el tacto, con el sonido, favorecer el encuentro del niño y yo diría también que del adulto con este tipo de experiencias que cada vez son menos frecuentes y más difíciles acceder a ellas. Pero ahora pasamos a los playground activos. Lo que decía Frode, el origen de este playground se produce en Dinamarca. En Dinamarca, pero se exporta efectivamente a todos los países escandinavos con mucha fuerza. Tiene mucha fuerza también, sobre todo en Inglaterra, que se conservan muchísimos, todavía en uso, y también en Alemania.
El tema de estos Adventure Playground, que comentaba yo ahora también con él, es que tiene una persona del gobierno dedicada a gestionarlo. Frode me decía, hay normas de seguridad, claro, los niños no pueden llevar cualquier tipo de zapato, no pueden acceder con cualquier tipo de ropa, sino que hay un control para que aquello tampoco se convierta en un peligro, ¿no? Pero Sorensen, de lo que se da cuenta, volviendo al tema de los solares, o sea, hemos visto ya un proyecto de Mary Mitchell que trabajó en el paisaje, solares, además del Aldobaney. Aquí Sorensen también está trabajando con un solar y se da cuenta ya en el año 31 que a los niños les encanta jugar con material de desecho. Restos de cosas que quedan, enseguida empiezan a construir, los amontonan, los reorganizan. En el año 43 decide oficialmente montar lo que él llama el Adventure Playground, que el primero que se hace en Copenhague son una serie de solares que se reparten a los niños construyen su cabaña, que es una actividad tan natural, la construcción, dentro de lo que nosotros hemos leído de pedagogía, como el dibujar natural al niño, construir es natural al niño, aunque cada vez tiene menos oportunidad de hacerlo. Y entonces, con materiales que se les aportan, pues ellos construyen cada uno sus cabañas, su cueva, incluso a lo largo del verano desarrolla el jardín, y cuando llega el invierno y cae la nieve, todo eso se recoge, se desmonta, y el año que viene volvemos a tener un espacio que se construye y se deconstruye. El caso más espectacular de esto es el que hace Alfred Trachel en un centro de ocio en Zúrich. Todo esto está en una hondonada, en un centro de ocio, porque además Trachel sostenía que es recomendable que los niños y los adultos estén juntos en su ocio, y entonces a los que son medio adolescentes le propone el planeamiento de la ciudad, a los más pequeños que trabajen con sus padres en hacer sus construcciones, y entonces esto es una ciudad que está constantemente en construcción de construcción, donde los niños van con los adultos y tienen un ocio familiar en conjunto, y la tipología la desarrolla cada uno según le parece. Aquí están ellos trabajando, pero aquí vemos al padre, aquí vemos a los niños y todos colaborando en ese modelo de Adventure Playground. Pero yendo un paso más allá, incluso Paul Hogan, vamos a Estados Unidos, hay un huracán, el huracán Anne en Pensilvania, en 1974. Paul Hogan dice, bueno, pues con el material que ha quedado de desecho y todo lo que tengamos extra, vamos a construir playground gratis. Entonces hace un libro donde recopila y dice, venga, vamos a hacer playground, donde el material, digamos, lo puede tener cualquiera porque todo eso se ha quedado absolutamente destrozado, donde podemos imaginar que efectivamente el solar también formaría parte de esto. Pero todavía, yendo un paso incluso más allá, algo que se hace hoy que volvemos a la participación ciudadana, que son los espacios autoconstruidos, Friedberg propone el Do It Yourself Playground, que además, como dice al principio, los playgrounds hechos a mano, o sea que este es un libro de diseño, está basado en dos premisas muy simples. Cualquiera puede construir un playground y el proceso de construirlo es tan importante como el producto terminado, porque permite a los constructores que evidentemente incluye a los niños, porque es para el que está planeado, la oportunidad de dar forma a su entorno y de crear algo que responda a sus necesidades específicas. O sea que en su libro dice, vale, vamos a hacer playground nosotros solos y además vamos a implicar a los niños. O propuestas del propio Friedberg, que hemos visto antes, o sea, una adaptación que él hace ya como diseñador, es decir, bueno, espacios en Nueva York, también solares, espacios intermedios, volvemos al in-between, ¿cómo podemos hacer esa relación entre personas? Pues vamos a hacer playground portátiles, son siempre la misma pieza de madera que se va a montar de distintas formas, con algunos arcos de metal y tal, pero que permite que eso se monte y se desmonte adaptando distintas configuraciones. Y lo llaman los parques de juegos portátiles. En Nueva York también existía otro tipo de parque de juegos muy interesante, que eran los parques de juegos de bolsillo, es decir, 100 metros cuadrados, un poco a lo Aldobaney. No tenemos espacio para hacer nada. Bueno, pues vamos a dar parte de una especie de Adventure Playground, vamos a dar parte del material de desecho, los niños trabajan allí y a ver qué pasa. ¿Qué ha quedado de todo eso? ¿Qué es lo que tenemos hoy en día? Hoy tenemos una cosa que es también, curiosamente en Estados Unidos, volvemos a que las tradiciones se van hilando en cada país, el Imagination Playground o Playground in a Box. Son una serie de cajas donde tú almacenas un tipo de material de construcción que sacas de ellas, transformas absolutamente el espacio en el que estés, preferiblemente además arenero, un sitio donde tenga agua, porque estas piezas, algunas tienen acanaladuras
que permiten que el agua pase por ellas, agujeros, o sea que ya forma como un tipo de construcción que juega, pues eso, permite arena, permite agua y permite además hacer, no pesa, es segura y entonces pues es una opción que se da a los niños para que puedan seguir construyendo o se les dé la opción de construir. Esto es lo que nosotros conocemos, es un auténtico éxito. O pasando ya a las acciones de juego, esto también lo ha comentado Frode antes, que era Palle Nielsen, como en el Moderna Museo de Estocolmo propone un gran adventure playground donde entran los padres y los niños toman absolutamente el espacio de juego. Parece que formaba parte de una investigación que consistía en saber cómo, cuando el niño modifica su entorno, modifica la actitud que tiene con él y modifica el juego que desarrolla. Entonces, en este caso, además de esta gran instalación, Palle Nielsen realizaba otro tipo de acciones que era, al igual que Gordon Mataclar en las Green Guerrillas, por una noche cogía un solar, lo transformaba completamente y hacía un espacio verde y a la mañana siguiente tenías un jardín. Aquí Palle Nielsen hace otra acción similar, donde por la noche con el vecindario desmontaba un solar y lo que montaba al día siguiente era un adventure playground o un playground donde los niños del barrio pudieran jugar. O sea que esa es una de las acciones. De hecho, Palle Nielsen no es solo conocido, es conocido mucho también como activista a la hora de realizar esos proyectos sociales, muy enmarcados por otra parte en la época en la que él está trabajando. Pero Alfred Strassel, si antes veíamos que montaba esa ciudad, que se montaba y se desmontaba, hizo experiencias tan increíbles como, por ejemplo, coger una casa, meter a niños dentro y ver si el juego variaba las condiciones en las que esa casa se habitaba. Así vemos a los niños utilizando el mobiliario según les parecía, dibujando en las paredes, montando sus propios espacios en los que dormir o incluso, en fin, aquí entrando un coche que no sé muy bien de qué será o a qué tipo de acción corresponderá. Otra cosa que ahora mismo resultaría imposible ver es Bernard Luginbull, que es suizo, con sus esculturas, que en esa especie de hibridación extraña entre escultura y espacio de juego, sus esculturas en los museos tomadas por los niños sin que eso suponga ningún tipo de alteración para nadie. Ahí están jugando y la escultura de hecho está concebida de alguna forma también como un playground en una playroom, por decirlo, está en un espacio cerrado. De hecho, dentro de los espacios, una parte serían los solares, como aquí tenemos de esto no es un solar, pero también las cubiertas sigue siendo un espacio apto para playgrounds. En Dinamarca, los espacios que existen entre casas, este es un playground muy natural, que no se sabe que es un playground, una persona adulta puede aproximarse a él y disfrutarlo igualmente, pero los niños también, porque tiene desafíos específicos para ello. Las calles, hay muchas iniciativas de tomar calles para los niños y luego los espacios de juego interior, que sobre todo comercializados, se han convertido en una de las grandes alternativas al juego infantil, con una gran señal de peligro de ahí, ¿no? Porque el juego exterior es uno de los más necesarios. Aquí tenemos la calle. Hoy en día, un problema que no tenía Aldo Bernay y que nos enfrentamos ahora del niño en la ciudad, además del playground, es la falta de autonomía. El niño no puede andar solo por la ciudad y están surgiendo una serie de iniciativas para que el niño vaya solo al colegio. Algo que posiblemente casi todos hemos hecho cuando éramos pequeños, ahora es impensable. Entonces, hay el camino escolar Espacio Amigo, por ejemplo, promovido por el Ayuntamiento de Barcelona. Tiene como una serie de sellos donde los niños van al colegio, ponen en distintas tiendas, entonces los niños identifican que dentro de esa tienda hay alguien que en un momento de necesidad les puede echar una mano, hay un cierto compromiso ciudadano de que hay una vigilancia o cualquier niño que tenga un problema, pues se sabe cómo contactar con su familia, de manera que sean grupos de niños solos los que puedan ir al colegio. ¿Problema reciente? Absolutamente. Por seguir con tradiciones de espacio, en Dinamarca, en el año 1940, ya se cortaban calles en el centro de la ciudad considerando que había poco espacio para que jugaran los niños. Entonces, esas calles cortadas formaban formaba parte de un proyecto donde determinados días de la semana esas calles eran exclusivamente para los niños.
No solamente era ese proyecto el que había, también se obligó a los patios de manzana del centro, considerando que había poco espacio también para la infancia, a hacer remodelaciones de espacios donde los vecinos pedían sus necesidades y el ayuntamiento se encargaba de proporcionar el dinero para su diseño, y los vecinos lo mantenían. O sea que es año 40, vamos, ya es una tradición de muchísimo tiempo. O sea que cuando vemos después los proyectos decimos, tienen esa continuidad, ¿no? En Nueva York, que también curiosamente ha sido una ciudad donde se han hecho muchísimas iniciativas, posiblemente relacionadas por lo que decía, por esos colectivos minoritarios y los movimientos sociales. Una de las que se hacía durante el verano en algunas calles eran las party streets. Se llenaba e incluso se cambiaba el pavimento. Aquí es un pavimento completamente lleno de arena, con los niños jugando, los mayores sentados como para ver una película en una especie de escenario improvisado. Esto es lo que parece ser una acera, elementos de madera en medio, globos, guirnaldas. Entonces, en un momento en el que la ciudad estaba mucho menos activa, se le daba un papel muchísimo más relevante a la relación entre ciudadanos y ese corte de calle que en sí al coche o a un uso normal de la ciudad. Pero otro sitio donde desde hace muchísimo tiempo se produce el corte de calles es en Londres, otra ciudad, otro lugar anglófono. Aquí vemos que después de la guerra, igual que en Holanda, esos solares se tomaron, pues aquí fueron las calles las que se le dieron a los niños. Entonces se impedía el uso de la entrada de vehículos rodados. Hay incluso en la Tate Gallery, un cuadro que tiene esa imagen de está prohibido el paso de vehículos como una calle de juego, una play street. Entonces, es un proyecto que se ha llevado allí. Aquí vemos esta calle, de hecho, para que los niños bajen con sus bicicletas y se ha pintado con tiza. Y de hecho aún sigue activo. El Play Street se ha extendido también en Chicago, y a la derecha tenemos la iniciativa de Play England con el Play Day, donde se toman las calles de la ciudad y se ofrece que esos días la ciudad sea exclusivamente de los niños. Pero ha aparecido un nuevo factor, que es otro colectivo minoritario, de pronto se conecta como en un círculo con los niños a través del playground, que es el playground de las personas adultas. Tiene, como decía Frode, mucha importancia en Dinamarca y también en Alemania. En Alemania hay muchos. Y aquí cada vez se empiezan a ver más. De hecho, en este tipo de mobiliario también juegan los niños. Lo ven normalmente lleno de niños también. O sea, que aunque lo usen de otra forma y se balanceen y lo hagan de una forma diferente, para ellos también es un juego más. Es una cosa que está ahí en medio y que, por tanto, pues te permite interactuar con ella y hacer cosas. Pero el playground no deja de ser un territorio exclusivo de los niños. Esto también es una novedad. Estamos con el tema de las calles, los cortes y también este aspecto, ¿no? Respecto al espacio de juego en la ciudad. Aquí tenemos a Lewis Mumford, que ya dando quizá título como al tema de hoy, que son las edades de la ciudad, hablaba que la ciudad debería diseñarse para todas las edades. Lo decía en el año 45, de hecho su texto incluso lo recoge Tonucci en su libro La ciudad de los niños, como texto ejemplar de cómo hay que contemplar todas las edades de la ciudad del diseño urbano. Y luego James Jacobs, que ahora tiene un resurgimiento con los James Walk, que se iniciaron en Toronto, pero que ya se han extendido por muchísimos países. Aquí en Sevilla hay uno, donde tú puedes plantear tu recorrido de la ciudad, que se trata que el objetivo es acercar a la gente del barrio para ver los problemas de una zona, o alguien que diga, bueno, yo quiero ver específicamente, por ejemplo, ¿no? Si nosotros hiciéramos una propuesta, pues queremos ver playground, pues vamos a conectar con gente interesada, y entonces en ese estado relajado se organiza una guía y hacemos un intercambio de, mira, ¿a ti qué te parece? ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué necesidades tienes? Podemos traer a niños, ¿no? Bueno, pues curiosamente, Jane Jacobs, en su libro Vida y muerte de las grandes ciudades, habla de que los parques no son el espacio adecuado para los niños. Ella defiende la calle, que a los niños les gustan las aceras y es donde se produce la vida de verdad. El parque es un sitio en el fondo muchísimo más peligroso y donde el niño no se encuentra a gusto, porque en la calle además tiene la supervisión de un adulto. Fijaros qué diferente ahora las cosas, ¿no? O sea, que cómo ha ido un poco modificándose esa visión. Tonucci
En la ciudad de los niños, uno de los dibujos que nos parece más ejemplares es lo de perder la molestia. Estamos jugando para ustedes. Nosotros que nos acercamos durante 2 años a un colectivo que surgió casi a partir del libro de Tonucci de la ciudad de los niños, que se llama Ciudades Amigas de la Infancia. Ciudades Amigas de la Infancia es una iniciativa de UNICEF, sobre todo para ciudades que tienen problemas reales, los niños, problemas de sanidad o de acceso a determinados servicios, pero que cualquier ciudad española puede proponer una mejora para la infancia y entonces se pone en contacto con UNICEF. UNICEF tiene como una serie de requisitos que tiene que cumplir y tú te conviertes en una ciudad amiga de la infancia dentro de las múltiples etiquetas que tenemos hoy para las ciudades, ¿no? Las Smart Cities, etcétera. Hay como después una de las etiquetas es Ciudades Amigas de la Infancia. Curiosamente, una de las cosas que nos contaban cuando nosotros hablábamos con ayuntamientos de una forma directa, nos decían: uy, es que a los vecinos les molesta muchísimo el ruido de los niños. Es que nos han pedido que quitemos de ahí incluso espacios de juego porque es que los niños gritan mucho. Tonucci hace una sátira un poco con eso, con esta imagen, pero no solo eso, hay otra también en la que hay un montón de coches, de ruido, de bocina y hay un niño chillando y entonces dice: que se calle ese niño. Dentro de una ciudad el niño, bueno, es, digamos, un ruido más, posiblemente no el peor, ¿no? Pero Tonucci va más allá, que es un poco esa lectura social del niño afortunado que no le falta de nada, lleno de juguetes y que no tiene amigos porque está en su casa, porque la seguridad, o mejor dicho, la inseguridad obliga impide que el niño salga solo y salga con naturalidad a la calle y se tiene que adaptar al horario de los padres, o esos niños sobrecargados de actividades extraescolares que impiden que puedan ir a jugar. De hecho, hace poco pues, se cruzaba un libro que se llama Bajo Presión y que habla un poco de esa nueva educación basada en una exigencia del niño que ha dejado de ser niño para ser un potencial de todo lo que puede hacer de mayor y por tanto se le sobrecarga en la medida de lo posible todas las actividades que pueda asumir, con lo cual el espacio de juego, aparte de todo, también, como no es seguro, no va solo, no sé qué, bueno, pues todo encadena una serie de circunstancias, ¿no? Susan Harrington también escribía una guía que es 7C, que es una guía de espacios al aire libre, donde trabajaba de una manera muy interesante, por una parte con profesores, por otra parte con padres, por otra parte con niños, con espacios de juego. Sobre todo ella estudió de 2 a 5 años. Pero bueno, hizo una guía que llamó 7 Cs, que eran 7 palabras que empiezan por C que necesita un niño. Yo qué sé, por ejemplo, challenge, desafíos, ¿no? Necesita. Y entonces hacía unos dibujos muy expresivos en los que decía, bueno, un coche necesita 14 metros cuadrados. ¿Cuánto necesitas? ¿Qué espacio real en la ciudad necesitamos por cada niño que hay? 7 metros cuadrados. Pero luego criticaba que es algo que ahora es como muy frecuente, esa sobreprotección de la que hablábamos antes, pues en los 80 los estándares de seguridad permitían un área donde se desarrollaba una actividad de juego diferente, en la que estaba el playground o el objeto o el mobiliario, que permitía al niño correr. Ahora cada vez ese área de seguridad es mayor, o sea que hay un 35% menos de espacio. Pero además de eso, en un análisis de una serie de casos canadienses, decía, el 87% este área de juego o está vacía o se está usando de una forma diferente a la que está previsto. Y ocupada el 13%, que es en realidad algo impresionante, porque decía, mira el dinero que se gasta y no se está haciendo realmente lo que el niño necesita. ¿Qué proponía de alguna forma Susan Harrington? Aquí criticaba, por una parte, el espacio, que es lo que hemos visto al principio, por otra parte, la seguridad, el exceso de protección del niño. Ya hay mucha gente que se está moviendo con eso porque dice que el niño no tiene desafíos, no puede medir su propia... como decir, vale, mi seguridad o lo que yo puedo hacer llega hasta aquí y más allá de aquí no, pues si no se le da esa oportunidad se convierte, le merma también algunas capacidades propias, ¿no? Y el tercer elemento fundamental, la naturaleza, la importancia de la naturaleza en el grado de estrés de los niños. De hecho se definió hace muy poco cuando estuvimos en un congreso que se hacía en Madrid de un equipo, sobre todo de pedagogos, que se llama Acción Educativa, José Antonio Corraliza, que es un psicólogo, es psicólogo ambiental, una deriva curiosa,
Y entonces había detectado un problema que era el síndrome de falta de naturaleza. Había detectado, no, lo había leído de un especialista que decía que realmente eso empezaba ya a darse. No hay un árbol, no hay una planta, no hay ningún sitio con lo que el niño se pueda relacionar con un entorno natural. Nosotros no tenemos la costumbre nórdica de tener esos entornos, ni de esa protección, ni de sacar a los niños. No hay entornos cerca donde la naturaleza esté, con lo cual el tener en el playground elementos naturales en una ciudad se alcanza como una dimensión absolutamente imprescindible, donde se equipa mucho de mobiliario, pero no hay ningún contacto con la naturaleza. De hecho, parece ser que ayuda en el crecimiento, o sea, el crecimiento de las plantas, sus ciclos periódicos, ayuda a entender al niño el paso del tiempo. También proponía Susan Harrington que en las distintas escuelas se favoreciera el uso de plantas polinizadoras, porque parece ser que haya una mariquita, una mariposa y no sé qué, favorece el contacto entre los niños juegan más, enseguida que ven una hormiga y un momento que están como en ese contacto muy a ras del suelo, y entonces eso incluso la socialización del niño la hace más fácil. Sin embargo, las plantas normalmente es algo bastante sencillo a lo que no se le suele dar ninguna importancia. Es más, incluso hay un inglés que se llama Robin C. Moore, que tiene un libro que se llama Plantas para jugar, que es exclusivamente un tipo de plantas que el niño puede arrancar, oler, que tengan colores especiales, pero que se puedan maltratar de alguna forma, ¿no? La propia portada de la revista New Yorker, esta es del año 70, que habla un poco de ese playground muy a lo Anne, muy diseñado, muy con piezas de metal, un poco solitario ahí. Aquí es del año 86, donde están esos niños a la salida de la escuela con unas vallas que vemos que los padres esperando se han colocado, ese corte de calle, que cuenta un poco una segunda iniciativa, ¿no? La falta de espacio, se toma una calle para ese recreo. Y la tercera, ¿no?, del 2012, donde los niños están jugando en uno de esos playgrounds, pero fijaros la cantidad de padres que están alrededor. O sea, es como el gran cambio, ¿no? Vamos, son portadas en las que aparecía el tema del playground. Diane Lefebvre, que trabaja también en Holanda y que recoge que ha estudiado especialmente el éxito, cuáles son los ingredientes de un proyecto como el de Aldo Van Eyck. Ella decía que el playground tiene una característica que es un modelo PIC, que ella llama, ¿no? Que es policéntrico, no tiene una zona específica, permite ubicarse en cualquier parte de la ciudad, es intersticial, de manera que ocupa cualquier vacío, de ahí su idoneidad también para el tema de los solares, y por otra parte es participativo. Entonces, lo que ella hacía con esto era trabajar con un modelo ya obsoleto de alguna forma, obsoleto, que era lo que había hecho Aldo Van Eyck, y decir, vale, pues vamos a coger barriadas de Rotterdam y vamos a ver qué sucede si insertamos el playground de nuevo como modelo. También los juegos son más de uno. Hay problemas en los patios escolares porque solo se juega al fútbol. Es un problema real que hay muchos patios, no hay, en patios sobre todo pequeños, que no hay espacio para otro tipo de juegos. Y el juego, cuando hay mapas hechos en Plain England, donde dice, ¿a qué quieres jugar? Pues vamos a darte una oferta. ¿Qué quieres? Una Adventure Playground, una zona en la que trabajes con el paisaje, una zona de ejercicio. Entonces tú vas con tu plano y dices, vale, tengo dentro de mi vecindario 8 tipos de playground diferentes y voy a elegir un poco el juego. Mi niño va variando de un juego más movido, otro más reposado, etcétera. Entonces hay un equipo que se llama Divao Piloten, que ha trabajado especialmente con el tema de participación infantil, y esto es un proyecto que realiza para una serie de colegios en el Cairo, donde se trata de generar estructuras que, o relacionadas entre sí, de distintas formas, permitan distintos tipos de juegos. Entonces se trata de conseguir el máximo posible de representación y fantasía, de movimiento constructivo, social, de observación. Aquí tenemos algunos de ellos, pero entender que eso es una lista larga y que no se basa solamente en un aparato de juego. Uno de los equipos más interesantes que están trabajando en esto es Basurama, con la diferencia de que al hacerlo en países en vías de desarrollo, pues no tiene las restricciones y entonces trabaja desde lo local, con la implicación de los padres que mejoran el espacio para sus niños y con materiales reciclados o que están allí. Con lo cual, con cajas de frutas, tienen proyectos muy muy bonitos que además han resultado muy bien. O la aparición de estructuras que ya no son
exclusivamente lo que es el aparato, el mobiliario de juego, sino que son piezas que permiten, pues igual que Fred hablaba de los arbustos, esa especie de esconderse, porque el niño debería no estar constantemente supervisado por el adulto. Es otra de las premisas que en cualquier aproximación pedagógica te dicen: el niño no tiene que estar en constante supervisión, debe poder esconderse, alejarse, tener un hueco de intimidad, que hoy también es bastante impensable. El trabajo en contacto directo con la naturaleza, con esos otros sentidos. Este es uno de los playgrounds, lo traemos porque nos parece muy bonito, ¿no? Es como decir, bueno, que un proyecto es el Dimaxion, que está basado en una estructura de Fuller. Entonces, debajo, todo lo que hay aquí son plantas aromáticas, con lo cual, dependiendo del punto por el que tú te vayas moviendo, vas teniendo como esa sensación de estar sobre la hierba, pero sobre unas plantas u otras. O ya en la radicalización del monomaterial también que veíamos antes. Este es un proyecto de Andrés Carretero y Carolina Cochler, realizado para el Instituto Goethe, que propuso tomar una calle, y entonces ellos hicieron una topografía exclusivamente de arena, que es un poco también la imagen eso de Vanés, que decía que cuando nieva en la ciudad se transforma, y que era el punto que él querría conseguir, ¿no? Que los niños de pronto toman la ciudad y se convierten en un nuevo campo de juego absolutamente transformado. Pues algo de eso hay en este proyecto. O el mero hecho de generar topografías y dibujar piezas en el suelo, o incluso por ver alternativas de cosas que se están haciendo de una forma, vamos, actualmente, esto que es como una arquitectura de Rietveld absolutamente descompuesta, donde el juego consiste en el movimiento mediante una serie de piezas que pueden girar sobre un eje central del espacio. O sea, tú vas modificando el espacio y por lo menos tienes algún tipo de interacción con el playground, con restos de marcos de puerta. En realidad es un proyecto bastante sencillo. O materiales reciclados, como esto es un playground en Noruega, precisamente, donde hay un gran resto de materiales industriales, pero vamos, hasta que nos llama mucha atención, las antenas ahí con el niño tumbado, ¿no? Tal cual, colocados y reutilizados para playground, ¿no? Nosotros, este es un dibujo que hacía Ana cuando le pidieron un poco en el patio de su colegio que propusiera algo, ¿no? Ella simplemente hizo una rayuela, que los niños no saben, vamos, no juegan ni siquiera hoy a la rayuela, y un laberinto, que fue como, de pronto todos los niños estaban allí con la novedad y una instalación absolutamente efímera, ¿no? Pero lo que nosotros hemos trabajado sobre todo ha sido con talleres pedagógicos, porque en el tema del playground, frente a la experiencia escandinava, aquí es absolutamente difícil, es muy difícil trabajar. O sea, lo hemos intentado, pero ha sido por una parte hemos hecho una búsqueda como muy fuerte, que es de todo lo que habéis visto, de qué es lo que hay, qué es lo que sería deseable, qué es lo que el niño necesita, pero luego a la hora de la verdad es una inversión que nosotros decimos, el patio escolar es una inversión muy buena porque repercute a todo el colegio. No es como invertir en el aire acondicionado de una clase. Mejoras el aire acondicionado de una clase, mejoras una clase. Mejoras el patio, mejoras el colegio en su conjunto. Porque todos los niños usan el patio escolar todos los días. Pero bueno, esa conciencia de momento no ha existido. Teníamos algunas experiencias de cómo actúan partes sueltas, por ejemplo. Esto es en la Plaza de Armas, con un exceso de sillas, que lo recogimos porque se organizó un juego absolutamente coordinado, las sillas se colocaron, se amontonaron, los niños las pusieron. Entonces, incluso en los espacios pequeños hay unas instalaciones efímeras que se montan y se desmontan, en este caso serían incluso las sillas apiladas, que nos parecían una opción de juego posible. Pero además de eso, en nuestros intentos claro, conocemos el Adventure Playground, no podemos desarrollarlo. ¿Quién nos va a dejar un martillo y un clavo? Nadie. Entonces, aquí en el Centro de Arte Contemporáneo propusimos que en el jardín los niños pudieran construir por lo menos de alguna forma con telas y cuerdas. Entonces hicimos una instalación que, bueno, tenía cosas muy bonitas porque al principio ellos se aproximaban al árbol, como desde la tela, coger la cuerda, ya entraban en contacto, había además limones, como vemos aquí, restos de naranja, y lo que nos llamó mucho la atención, bueno, esperábamos un poco la aproximación, ¿no? Cómo la harían, cómo se sujetarían una silla, cómo trabajarían, pero al final
del todo ellos empezaron a coger todos los elementos naturales del jardín. Cogían 3 hojas, adornaban y la colocaban encima. De pronto esta niña me acuerdo que decía, esta es la lámpara de mi casa, esta es la que tengo aquí. Entonces, bueno, la apropiación y y había muchos que jamás habían construido nada con telas, que es una actividad que yo creo que todos hemos hecho de pequeños, ¿no? Entonces era como darle la oportunidad de decir, y es verdad que la construcción le enrollaba un montón, vamos, que la actividad se acababa y los niños se quedaban allí con los padres, los niños, en fin, estaban todos como muy entusiasmados con su construcción y sus telas y sus árboles y sus sillas. O, por ejemplo, hace poco también trabajábamos en el proyecto de una valla que pretendía, que bueno, un equipo de arquitectos nos propuso que por qué no era una zona equipada para los niños y que hiciéramos un taller en que los niños tuvieran una apropiación de la valla. Entonces, ¿qué elemento reversible? Porque además en el colegio nos exigían, no, y cuando se acabe esto hay que quitarlo. O sea, tiene que ser una cosa totalmente reversible, termina la actividad y al minuto 2 de terminar la actividad hay que desmontarlo todo. Entonces le propusimos a los niños aproximarse con una estructura como muy efímera, que fueran trabajando como con techos y con suelo. Esto eran estructuras regladas, los paraboloides hiperbólicos en el fondo son muy fáciles de construir, la valla era esta. Vamos, tenía una parte metálica aquí arriba que no está representada y luego había una hilera de árboles a unos 2 metros de la valla. Entonces, con una serie de cuerdas extendidas, se empezó a trabajar con esos techos efímeros que todos los niños estaban construyendo allí, vamos, encantados. Los suelos también empezaron a montarlos, las cuerdas se convirtieron en un elemento que ellos traspasaban y luego sobre eso, además, sobre árboles que quedaban fuera, empezamos a extender telas para que ese espacio que ellos viven todos los días, ellos tuvieran la posibilidad de transformarlo de alguna forma en lo que en nuestra medida que nos permite se aproximara a la experiencia de un Adventure Playground, de modifica tu espacio, cambiar el sitio donde tú estás todos los días, apropiate de tu valla. Lo hicimos trabajar también, como decía Fede, con dibujos de qué te gustaría jugar en el patio, cómo te gustaría que fuera, qué es lo que te gustaría modificar, que se extendieron, aquí los tenemos algunos, estos dibujos contaban. Había algunos que ponían sencillamente paisaje en su dibujo. ¿Qué te gustaría tener en el patio? Paisaje. No los tenemos todos fotografiados, pero era bastante interesante ver lo que ellos pedían para su patio. O cosas sorprendentes que cuando hemos hecho proyectos de proponer un espacio con una serie de materiales, obtener resultados tan de miralles como estos, ¿no? O en el colegio Huerta Santa de Marina estuvimos exclusivamente un trimestre completo trabajando algo que parece fácil, que a los niños les cuesta muchísimo entender, que es la diferencia entre un espacio colectivo, un espacio público, que no sea privado, o sea, que ellos entienden que es que un centro comercial es un espacio público, y dicen, no, el espacio público tú no tienes que pagar por usar nada, el bar no es parte de espacio público, el bar es una cosa privada, tú tienes un hueco que tú puedes usar libremente. Y bueno, esa especie de espacio colectivo, aunque fuera privado, y el espacio privado. Entonces, esa diferenciación nos dimos cuenta que realmente no está ni siquiera asimilado. O sea, que incluso hablar de espacio público desde la infancia cuesta traspasar. Y ellos, de hecho, hacían propuestas sobre cómo les gustaría que fueran sus espacios, donde curiosamente tienen estos elementos de topografía. O bueno, cerrando el proyecto que realizaron aquí, parte de los estudiantes que están, que nos alegraba mucho, lo he traído como cierre, porque ya que es un poco lo de espacios en espera, que realmente la implicación que ellos vivieron en directo, los niños es verdad que son un motor muy espontáneo, a los adultos nos cuesta como más esa relación, pero los niños tienen ese arranque instintivo de cómo con unas piezas que desarrollaron los estudiantes, pues ellos se fueron apropiando a través de pintura de un solar que afortunadamente hoy, una vez abierto y descubierto para el barrio, se ha empezado a usar precisamente como se inició con niños, pues sí que tiene esa idea de seguirse usando con niños, o sea que esas cosas funcionan. Pues nada, cierro un poco con esta frase y bueno, y espero que por lo menos, o la idea de la conferencia es dar un cierto panorama de toda la diversidad, las necesidades nuevas a las que nos enfrentamos en el tema del playground y la verdadera importancia que tiene en el desarrollo, porque como decía Roger Hart también en otro seminario que estuvimos en Barcelona, que él está trabajando también
como en la participación de niños en la ciudad de Nueva York, que el niño hoy, el niño urbano, o tiene playground o no tiene nada, no tiene otro espacio en el que jugar. O el playground es un buen diseño, lo diseñan bien, se diseña por pedagogos, se diseña con cariño, no hay nada más. El niño no puede jugar en la calle, no puede jugar en otros sitios. Entonces, bueno, esa es dentro de las edades de la ciudad, dejamos ahí como el punto de... Pues nada, muchas gracias. ¿Alguien quiere preguntar? Hola. Yo felicito al grupo de investigación por lo que hice esta mañana. La verdad es que yo recibí esto muy tardíamente, entonces no me he podido organizar para la sesión primera que hice. Yo pertenezco a otro grupo de investigación, también de esta misma jornada de proyectos de I+D+I de la Agencia de Obra Pública, como trabajando sobre el espacio público en Andalucía. Y la verdad es que me interesa bastante. Nosotros una de las coberturas que estamos haciendo aquí en Andalucía es analizar los proyectos públicos que se han ido desarrollando desde la autonomía, desde el desarrollo autonómico hasta los últimos. Y realmente una de las cuestiones que echábamos de menos es este tipo de reflexiones sobre el espacio público vinculado no solamente a los niños, sino me ha interesado también cuando han mostrado las imágenes de los espacios para mayores y de la hibridación que puede haber del espacio público. Entonces, en esa línea, otra de las lecturas que hemos hecho es que no existe una normalización y una legislación que acompañe luego de poder generar este tipo de acciones, que muchas de ellas vienen dadas de la participación, que ahora luego hablamos de participación y no sé cuánto, pero que al final no se lleven a cabo, ¿no? Que al final el espacio público acaba, si hay necesidad de espacio para niños, pues se compra en un muestrario de juego un cacharro, se pone allí, se le pone la valla que exige el reglamento, que es lo que exige. Ha hablado del ámbito un poco espacial que ha ido creciendo, pero que también ha ido creciendo el tema de la compartimentación, ¿no? Esa segregación que está existiendo en el espacio público. Entonces, me gustaría que comentara si vosotros que os dedicáis directamente a la activación, sois activadores del espacio un poco de playground para niños, etc., pues que si hay algo, alguna referencia a nivel internacional, que no sean simplemente estas referencias que tú has expuesto, que son fantásticas, sino alguna referencia sobre normalizar esos procesos, o entiendes que eso debe de seguir vinculado a una gestión como la que hoy en día existe en el espacio, que o existe una gestión de emergencias en el lugar, ¿no? De gente alternativa, como ocurre aquí en el Casco Norte, o no sé, o la James Jackson, ¿no? O este tipo de actividades que surgen porque un colectivo de gente pues se identifica o existe algún lugar donde realmente se esté realmente registrado, normalizado, que cuando un paisajista, un arquitecto, un master planner actúa sobre una localización tenga unos requisitos mínimos de actuación, unas cosas que luego uno no tiene y entonces improvisa. Y no sé, porque nosotros en Andalucía, en España, no lo hemos encontrado en ningún lugar, hemos detectado esa problemática de una manera brutal. Hemos visto que los lugares un poco que funcionan son aquellos donde existe un colectivo de un agente social que irradia luego esos mecanismos públicos sobre
que funcione. Pues mira, nosotros en realidad, como yo decía al principio, creo que es que también estamos en un país donde la participación, somos muy novatos en participación. O sea, que es verdad que hay colectivos que funcionan, hay países, nosotros cuando en la misma conferencia, me acuerdo que daba Pablo con lo de Play Wimbledon, decía que, por ejemplo, en Inglaterra es que la consulta sobre lo que se va a hacer en un lugar y esa mera recogida de datos es muchísimo más activa. Nosotros, para empezar, parece que o tú perteneces, que es un poco la sensación que yo tenía también, creo que nadie sabe de estos estudiantes, pero que tenían en la escuela, ¿no? Que te representa a alguien de un colectivo, que tú dices, evidentemente el colectivo no representa tampoco a todo el mundo. Hay gente que es especialista en, o sea, sí conocemos, no tanto el proceso ese que tú pides como de normalización, de cómo se lleva, cómo se gestiona. Conocemos más bien equipos que consiguen que eso se realice. Uno de los que es más potente es el en Alemania, Livau Piloten. Es un colectivo que se dedica exclusivamente a hacer eso. O sea, ya le pueden dar un proyecto lo que digo, en el Cairo, donde dice, bueno, lo que pasa es que ellos trabajan específicamente con niños, que es un poco también nuestra visión. No es una participación donde el niño también tiene una parte y en el proceso no se sabe muy bien dónde interviene cada uno, sino que ellos trabajan con el primer espacio público que todos hemos tenido en nuestra infancia, que es el patio escolar, donde ya el colectivo está formado. De hecho, cuando nos proponían lo de la valla era un poco eso. Y entonces, a través de ser capaces de realizar ese tipo de conexión, pueden llegar a trabajar en un espacio público. Pero cuando hablaba de esto, decía también que el tema de lo que se quiere, que ellos lo gestionan en Noruega mediante fotografías en las cuales los niños puntúan espacios que tú le estás dando. Dices, vale, pues prefiero trabajar, o me gusta más que este, porque la actividad que se realiza, para que no te limites tú un poco, porque a nosotros nos ha pasado pidiendo también información a niños de qué es lo que quieren, que se quedan un poco colapsados. Donde dicen, pues yo lo que quiero es un campo de fútbol, y te dibujan un campo de fútbol, entonces cuesta trabajo sacarlo también de esa respuesta inmediata, ¿no? Entonces, como así por concretar, que de lo que tú dices, sabemos que hay países con tradición participativa donde yo no sé cómo se gestiona, pero sí sabemos que eso es muchísimo más fluido. Lo de Aldo Banell nos deja de parecer un milagro, que 4 vecinos se reúnan para decir, oye, que yo quiero en esa esquina que haya un playground. A mí me sigue pareciendo sorprendente. Pero claro, parte de una tradición, la tradición que existe en Noruega también es, o en los países escandinavos, es otra tradición completamente distinta. Entonces yo creo que nosotros, para empezar, nos enfrentamos a nuestra propia... Somos principiantes, o sea que realmente ni estamos acostumbrados ni sabemos cómo gestionarlo. Los modelos no funcionan tan fácilmente porque normalmente requieren un apoyo que no se da, porque nunca se ha hecho así. Y como propuesta intermedia, que es un poco lo que nosotros estamos intentando trabajar, está ese trabajo de conseguir recabar información de los propios niños, aunque sea a través de los colegios, para que esa información se pudiera dar. O sea, si bueno, vamos a trabajar con 3 colegios, esa información se da en el diseño de espacio público, no va a ser tan distinto. O sea, que no hace falta a lo mejor el local del que está en el barrio, no sé qué, sino pues 2 colegios que estén en la zona, decir, vale, se hace un sondeo, un trabajo, una serie de talleres, que es lo que nosotros más quizá hemos trabajado, y de ahí se extrae esa parte, ese segmento de la población. Porque ahora los consejos de infancia, por ejemplo, los niños proponen cosas para sus ciudades. Funcionan como... Igual que existe esa especie de temas de barrio, que ahora mismo no sé cómo se llama, donde la gente se reúne, los presupuestos participativos, ¿no? Me parece que son. Entonces, donde la gente se reúne y dice, yo para mi barrio quiero esto, quiero aquello. Pues entonces los consejos de infancia, pero nosotros tenemos también la duda de si eso funciona, si realmente el niño tiene que opinar sobre lo que quiere en su ciudad. Hay unos mecanismos que son más complicados, que sencillamente decir, ¿tú qué quieres? Eso normalmente nosotros lo que hemos hablado y lo discutimos, y tuvimos un encuentro de gente que se dedica a arquitectura de infancia en Madrid el año pasado, y lo discutíamos con ellos porque decíamos, a nosotros eso no nos funciona, pero sí conocemos equipos que sí producen ese tipo de transiciones, y posiblemente lo que habría que hacerlo es de un modo como, en el caso de los niños, además nos parece fácil porque el colegio es un conglomerado social muy, muy fuerte, incluso para padres. Tú con el colegio al final te relacionas porque tus niños se quedan jugando, porque es verdad que están en un espacio, o sea que bueno, como propuesta dentro de un grupo, para nosotros sería el trabajo en un colegio.
colegios como trabajar las áreas de la zona. De hecho, en el Huerta Santa Marina, cuando estuvimos trabajando con ellos, una de las propuestas, empezamos por el diseño de una ciudad ideal, donde había que irse un poco fuera para inventarse un personaje, y después de eso pasábamos al barrio. ¿Cómo va hasta el colegio? ¿Vas andando? ¿Vas en bici? ¿Qué recorrido hacen? A los niños les enrollaba muchísimo ver el plano de su entorno, nos llamó la atención, porque claro, nosotros también en el tema, no sabemos cómo van a reaccionar muchas veces, le damos la atención, ¿qué hacen? Que están enrolladísimos, yo iba aquí, yo no sé qué, yo este recorrido y el otro, ¿no? Pero otro tema inmediato era ver qué harían ellos con el espacio donde ellos juegan. ¿Dónde vas a jugar? ¿Y qué harías con tu espacio? El colegio, si quisierais vosotros hacer una intervención de participación, para nosotras creemos que es el sitio. Y como uso de organismo que lo hace estupendamente, digo, Piloten, que lleva trabajando y sabe qué preguntas y cómo acceder a eso a los niños, que nosotros conozcamos es mejor. ¿Claro?